Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Pizarra de la Vergüenza. Hoy lo que vamos a ver es el examen de selectividad de la Comunidad Valenciana que tanto ha sonado estos días atrás por el tema de la dificultad, etcétera. Y lo vamos a comentar entre todos. Voy a hacerlo y después digo mis percepciones, o sea, lo que me ha parecido, cuál es en realidad la dificultad que tiene el examen. Voy a hacer la opción A y en otro vídeo hago la opción B, ¿vale? Entonces, en este vídeo vamos a hacer la opción A del examen de selectividad de matemáticas de la Comunidad Valenciana de 2019. Empezamos. Bueno, pues empezamos aquí con el ejercicio 1, apartado A, que nos pide calcular el rango de esta matriz A cuando, o sea, dependiendo del parámetro A, y también después, por si nos sobra tiempo, ¿sabes? Porque eso es una cosa que comentaré después, por si nos sobra tiempo, pues también nos dice, pues venga, haz el determinante de 2 multiplicado por la matriz inversa de A, con A igual a 1, ¿vale? Que eso es una cosa que voy a comentar después porque a veces no es tanto la dificultad del examen, sino también el tiempo que tiene una persona, no digamos, no digamos profesional en matemáticas, después de 2 cursos de bachillerato y después de secundaria y tal, como para hacer un ejercicio así con los nervios, etc. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es poner, o sea, en principio calcular el determinante de A, que recordamos que el determinante de A se calcula de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra matriz A, que es 1, 0A, menos 2A más 1, 2 menos 3A menos 1A. Como resulta que es una matriz, o sea, un determinante 3 por 3, eso significa que podemos aplicar la regla de Zarrus y esto quedaría así. La regla de Zarrus es diagonal principal, que sería multiplicar A por A más 1. Después una subdiagonal que digamos que es esta de aquí, que sería menos 2 por A menos 1 por A, lo pongo por aquí, sería menos 2A que multiplica a A menos 1. La otra subdiagonal de la principal da 0 porque tengo este 0 aquí, luego me la ahorro. Después la diagonal secundaria sería esta de aquí, que sería más 3A multiplicado por A más 1, porque recordemos que cuando estamos haciendo la secundaria ya empezamos a poner el signo menos a todo lo que afecta aquí. Después vendría esta subdiagonal que sería menos 2 por A menos 1, menos 2 por A menos 1, y la otra subdiagonal que daría 0 porque estoy multiplicando por 0. Total, en definitiva, resumiendo, que al final esto da, tengo la chuleta por aquí, ¿vale? Sale al final A cuadrado más 2A más 1. En teoría daría 2A cuadrado más 4A más 2, pero se pueden simplificar esos coeficientes delante de las letras y el más 2, y al final lo que quedaría sería esto de aquí. Bien, pues lo que tengo que ver es cuándo este determinante es 0 y cuándo no. Lo que voy a hacer entonces es coger esta ecuación, que es A cuadrado más 2A más 1, lo igualo a 0, y veo cuando, para qué parámetros de A, cuando esta ecuación es 0, que sería haciendo o bien Ruffini, o sea, pues, o rufinizar, que por cierto ese verbo deberíamos utilizarlo más veces, o se puede hacer la ecuación de segundo grado que todo el mundo conoce de menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado. Total, que si hacemos eso, me voy a saltar un poco los pasos de hacer cuentas, etcétera. Al final lo que nos queda es que cuando la A vale menos 1, entonces esta ecuación resulta que es 0, este polinomio sería igual a 0. Así que teniendo este dato, pues yo puedo decir lo siguiente, que si A es igual a, o sea, perdón, distinto de menos 1, si A es distinto de menos 1, eso significa que esta ecuación, por lo tanto, va a valer cualquier valor menos 0, mi determinante va a ser, por lo tanto, distinto de 0, lo voy a poner aquí. Si A es distinto de menos 1, mi determinante de A me va a dar distinto de 0, y por lo tanto eso yo voy a poder decir que el rango de A es justamente 3, que es lo máximo de dimensión que tiene como fila y columna de esta matriz. ¿Qué ocurre si A es igual a menos 1? Pues si A es igual a menos 1, entonces nos quedaría, evidentemente, el determinante de A ya sí sería 0, y tengo que buscar un determinante más pequeño, 3 por 3, más pequeño de 3 por 3, para ver si puede ser de rango 2 o de rango 1. Yo me he fijado en la matriz con A igual a menos 1, que sería, si me cabe, lo voy a poner aquí,
la matriz A con A igual a menos 1 sería 1, menos 2, menos 3. Después tengo aquí 0, 0, menos 2 y 0, 2, menos 1. Y si os fijáis en este determinante de aquí, ¿vale? E incluso podríamos coger el primero, no, si cogemos este de aquí, nos daría el determinante 2 por 2, nos daría 4 positivo, con lo cual yo puedo decir ya que el rango de A con A igual a menos 1 va a ser de rango 2, porque he encontrado un determinante 2 por 2 que tiene determinantes distintos de 0. Este sería el apartado A, pero recordad que el apartado A pedía otra cosa más. Entonces voy a borrar la pizarra y calculo lo que me pedían aparte. 3 días después. Vale, tengo que calcular el determinante de 2 multiplicado por la inversa de A. Recordamos que estamos en una matriz 3 por 3, con lo cual yo puedo sacar ese 2 del determinante como 2 elevado a 3, que se estaría multiplicado por el determinante de la inversa. Recordad que yo puedo calcular el determinante de la inversa, y eso lo voy, si queréis lo podéis dejar indicado aquí, porque yo estoy seguro 100%, y lo he demostrado en el apartado A, que el determinante de A es distinto de 0 con esta condición, de que la A vale 1, porque nos lo piden calcular ahí. Teniendo eso en cuenta, yo puedo decir que el determinante de la inversa de A se puede escribir como 1 partido del determinante de A. 2 elevado a 3, 8, y recordad que en la ecuación que me ha salido antes en el determinante, que era 2a cuadrado más 4a más 2, si sustituyo la a por 1, me quedaría que ese determinante es 8, y 8 entre 8 pues da 1. Luego el determinante que me piden en el apartado A es 1. Borro y vamos con el apartado B. 2000 años más tarde. Vale, en el apartado B nos pide calcular la x y z de tal manera, o sea, todas las soluciones posibles de este sistema, en el que tengo la matriz A que nos dan en el principio del ejercicio, nos las dan con la condición de que A tiene que valer menos 1, que recordamos que es el valor en el que el rango ya no daba 3, y tengo que calcular estas soluciones. Entonces yo me voy a fijar en un detalle importante. Ahora mismo el rango de mi matriz A es de rango 2, que es más pequeño que justamente el número de incógnitas que a mí me pide calcular, con lo cual esto significa que mi sistema va a ser un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que al ser un sistema compatible indeterminado, el número de ecuaciones menos el rango me va a dar el número de parámetros, de valores parámetros que va a tener esta condición, estas soluciones. Concretamente va a ser 1, porque 3 menos 2 es 1, y recordad que nosotros habíamos elegido este determinante 2 por 2 que daba distinto de 0. Pues eso significa que podríamos tomar el valor de la x como el parámetro lambda, como un parámetro que nos va a indicar el resto de las soluciones. Si yo tuviera las ecuaciones aquí, sería x menos z igual a menos 1, menos 2x más 2z igual a 2, y menos 3x menos 2y menos z igual a 0. Por lo tanto, este sería el sistema de ecuaciones que tendría si nosotros consideramos x el valor de lambda. Le llamamos lambda un parámetro que se mueve, un parámetro real, ¿vale? Lambda pertenece a los reales, es un parámetro que se mueve por los reales, que se puede ir variando. Yo tendría lo siguiente: yo tendría que, sacando de esta ecuación, porque recordad que esta y estas dos ecuaciones es la misma, solo que hay que coger esta y multiplicarla por menos 2 y ya la tendría. Puedo solamente utilizar una de ellas y tendría que z es igual a x más 1. Eso significa, por lo tanto, que z lo puedo considerar como lambda más 1. Y ya finalmente, fijaos que aquí ya tengo x, aquí ya tengo z, lo único que me quedaría ver es la y, que lo único que tendréis que hacer es sacarla de esta ecuación. Y si yo saco de aquí la ecuación, o sea, si yo saco de aquí la y, quedaría lo siguiente, quedaría menos 3x menos z partido de 2 es igual a y. Esto significa, haciendo las cuentas y sustituyendo la x por lambda y sustituyendo la z por lambda más 1, pues quedaría finalmente lo siguiente: que x vale lambda, que y vale menos 3 lambda menos lambda menos 1, todo eso partido de 2, y que la z valdría lambda más 1. Faltaría hacer una cuentecilla aquí en la y, que lo vamos a poner ya directamente, menos 3 lambda menos lambda
esto daría finalmente menos 4 lambda menos 1, ¿vale? Luego, teniendo en cuenta que lambda pertenece a los reales. Estamos dando todas las soluciones de este sistema porque es un sistema convertible indeterminado, dependiendo de mi valor de lambda, tendré una solución u otra. Y este sería el apartado B. Vamos a hacer ahora el apartado C. Vale, nos pide demostrar que B es invertible y que cumple una serie de condiciones con una m y una n que tenemos que calcular. Nosotros tenemos esta, digamos, ecuación matricial, por así decirlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pasar este b, lo vamos a pasar a la izquierda y quedaría b cuadrado más 2b es igual a 1/3 de i. Recordad que i es la matriz de identidad. Fijaos que aquí este 3 yo puedo pasarlo a este lado, quedaría como 3b cuadrado más 6b es igual a i. Podría multiplicar, puedo sacar factor común aquí, una matriz b, y por lo tanto quedaría 3b más 6 multiplicado por i, porque estoy sacando una matriz, ¿vale? No estoy sacando un número, que quedaría ahí por 1. Si al sacar la matriz de identidad sustituye a los números lo que sería el número 1. Y finalmente yo lo que puedo hacer aquí es multiplicar por b a la menos 1 y me quedaría lo siguiente. Al multiplicar por b a la menos 1 a la izquierda, aquí también tengo que multiplicar a la izquierda por b a la menos 1, que sería la inversa de b. Recordad que b a la menos 1 por b daría la inversa. La inversa no, la matriz de identidad, y entonces quedaría lo siguiente, que 3b más 6i es igual a la matriz inversa de b. Esto lo que nos hace indicar es que la m tiene que valer 3, que la n efectivamente vale 6, es decir, hemos encontrado que la matriz inversa cumple una ecuación donde la m vale 3 y la n vale 6, y queda probar que la matriz b tiene inversa. Recordemos que es una matriz de orden 3, lo pone en el enunciado, de hecho lo voy a leer, que es lo que pone en el enunciado. Pone que la matriz es una matriz cuadrada b de orden 3, de tal manera que cumple esa condición, y siendo i la matriz de identidad. Al probar que es la única condición o el único problema que tendría es, sabemos que la matriz identidad no tiene ningún problema y la matriz b tampoco, por ser una matriz de orden 3 cuadrada. Vale, vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dan dos rectas, la recta R y la recta S, y en el apartado A nos pide un plano, yo lo voy a llamar pi, un plano pi, de tal manera de que ese plano, la recta R esté contenida en el plano y la recta S también esté contenida en el plano. Recordad que para un plano yo lo que necesito son tres cosas. Necesito un punto, ¿vale? Un punto que esté en el plano. Para montar la ecuación, digamos, del plano tengo que necesitar un punto, y necesito dos vectores, ¿vale? Conseguir esos dos vectores y conseguir el punto va a ser nuestro objetivo en este apartado A. Va a haber una pequeña dificultad a lo largo del ejercicio, y es la siguiente. El punto, yo en principio lo que voy a hacer es primero colocar la recta R y la recta S de tal manera que me sea fácil conseguir los puntos. La recta S no tiene mucha dificultad, porque la recta S yo ya podría conseguir en su forma en la que está, que es continua, podría conseguir ya el punto y el vector. Fijaos que el punto, lo voy a llamar PS, puede ser el siguiente, es el 0, menos 1, 2, ese sería el punto de la recta S, y el vector director de S, que lo voy a llamar VS. Recordad que un vector tiene que tener una flechita arriba cuando lo nombráis, ¿vale? El vector S puede ser el 1, 1, 2. Bien, en la recta R lo suyo sería pasarlo a una forma en la que yo conociera el punto y el vector, por ejemplo a paramétrica. Y yo lo que puedo hacer es lo siguiente: fijaos que tengo dos ecuaciones en la recta R y tengo tres incógnitas, con lo cual eso significa que una de las letras la puedo considerar como parámetro. Por ejemplo, si yo considero que es la X la que voy a llamar de parámetro lambda, ¿ok? Esto me quedaría de la siguiente manera: me quedaría que Y es igual a X más 3, con lo cual eso significa que Y va a ser lambda más 3, y abajo en la Z pues me quedaría que Z sería igual a 2X más 3, es decir, 2 lambda más 3.
Escrita la recta R en forma paramétrica, pues me quedaría x igual a lambda, me quedaría y igual a 3 más lambda, y la z me quedaría 3 más 2 lambda. Escrito esto de manera de que me interese un punto, el punto de la recta R, por ejemplo, puede ser el 0, 3, 3, y el vector director de R, según esta variante que hemos hecho, a convertirla a paramétrica, sería el 1, 1, 2. Parecía que ya lo tendríamos, porque para conseguir nuestro plano, yo considero un punto el que yo quiera. Por ejemplo, voy a coger PR, pero ustedes podéis coger PS si queréis. El punto R es el 0, 3, 3. Y después, como primer vector, pues por ejemplo voy a coger el vector de la recta S, que sería el 1, 1, 2. Y podríamos coger el vector de la recta R. Lo que pasa es que el vector de la recta R y el vector de la recta S, los directores, son el mismo. Fijaos que ya nos ha salido 1, 1, 2. Así que no nos vale coger el mismo vector, tendré que coger otro diferente. Que me doy cuenta en ese sentido, al tener los mismos vectores directores, es que R y S son paralelas. Así que lo que voy a hacer, haciendo aquí un pequeño dibujo, si esta es mi recta R y esta es mi recta S, lo que voy a tomar es el punto de la recta R y el punto de la recta S. Y así voy a conseguir el vector que necesito o que me falta para conseguir el plano. ¿Cómo consigo este vector? Pues por ejemplo, lo que voy a hacer es coger el punto R y restarle el punto S. Y me quedaría, que sería un vector nuevo, vamos a llamarlo Bn, pero no significa de normal, sino que estoy calculando las coordenadas de R, que son 0, 3, 3, le estoy restando las coordenadas de S, que son el 0, menos 1, 2. Finalmente, el vector que consigo es el 0, 4, 1. Así que este es el vector que me faltaría para montar mi plano. Para montar el plano, teniendo ya, que digamos que es lo más complicado, teniendo ya los dos vectores y teniendo ya el punto, pues sería hacer el determinante de x y z menos el punto, sería en la primera fila del determinante. En este caso sería x menos 0, y menos 3, z menos 3, y después en las otras dos filas del determinante se colocan los vectores que yo he encontrado, que yo necesito, el 1, 1, 2 en este caso, y el 0, 4, 1. Haciendo este determinante e igualándolo a 0, conseguiría el plano que necesito. En este caso, pues fijaos, como es un determinante 3 por 3, pues regla de Sarrus, quedaría x, que multiplica y hay que sumarle a 4z menos 12. Esta parte daría 0, la secundaria daría 0, esto habría que hacer menos 8x, y la última quedaría menos y más 3, igual a 0. Así que finalmente el plano queda así. Mi plano pi sería el, pues, menos 7x, la y sería menos y, en la z tendría más 4z, y los números son menos 12 más 3, que sería menos 9, pues menos 9 igual a 0. Este sería el plano que me sale a mí. Hay una cosa importante, ¿vale? Yo no estoy haciendo el examen de tal manera de que, digamos, la solución o la respuesta correcta. Probablemente tenga fallos, y si tengo fallos, pues dejadme en los comentarios en plan crítica constructiva, porque sí he notado mucho, y eso también lo voy a comentar al final del vídeo, demasiado haterismo, demasiado cuñadismo, en el sentido de esos perfiles en Twitter que están obsesionados con buscar el fallo, con corregir. Oye, mira, aquí no buscamos buscar el fallo o corregir los fallos, aquí simplemente estamos haciendo matemática. Todas las personas se pueden equivocar, todo el mundo tiene ordenadores para rectificar sus cuentas. Si es verdad que, bueno, lo importante es saber qué es lo que pide, ¿no? En este caso, que nos piden un plano, pues quedaros con la mente esta, sobre todo para los que os vaya a presentar selectividad, de que para un plano yo lo que necesito es un punto y dos vectores, y que ese punto y esos dos vectores yo los tengo que buscar de alguna manera con los datos que me dan, ¿vale? Eso es lo importante en matemática, porque al final las cuentas son cuentas, ¿vale? Y no tiene mucho sentido que haya 3, 4 perfiles de Twitter obsesionados con corregirle a los demás y decir que yo soy un crack o que tal. Da igual, o sea, es que no tiene sentido ninguno. Ese tipo de perfiles Twitter, por favor, es que
los odio a muerte, o sea, los odio a muerte. Y además tengo nombres de perfiles Twitter que lo único que se dedican es, pues ya está, a fastidiar, de decir, qué guapo soy, qué culito tengo, estás equivocado, eres muy malo. Ya está, para eso es lo único para lo que utilizan Twitter. Y me parece lamentable, porque algunos de ellos son hasta profesores de secundaria. Me da muchísima pena, pero muchísima pena. Bueno, vamos por el ejercicio 2, porque me he calentado aquí de una manera increíble. Vamos por el ejercicio 2, el apartado B. Vale, en este ejercicio 2b lo que me pide es calcular una recta que contenga el punto 0, menos 1, 2, al 0, menos 1, 2, al 0, menos 1, 2, ¿vale? Un momento, voy a mirar el enunciado. Al 0, menos 1, 2, perpendicular, o sea, que pase por el punto 0, menos 1, 2, y que sea perpendicular a la recta R. Yo tengo aquí la recta R, ¿vale? Como me está pidiendo, yo la he llamado T, a la recta que me pide la he llamado T, y recordad que para una recta yo lo que necesito es un punto y necesito un vector. Como me dice que mi recta tiene que pasar por el punto 0, menos 1, 2, pues yo ya sé que el punto va a ser el 0, menos 1, 2. Y después también tengo que buscar un vector, pero claro, el vector de R no me vale, porque si yo tengo el punto P aquí, tengo aquí la recta R, lo que estoy buscando es una recta que pase por el punto P y sea perpendicular a R. El objetivo, o lo que deberíamos de hacer es que, para empezar, el vector de R no me valdría, porque tiene que ser perpendicular a R. Lo que primero que voy a hacer es calcular el plano, un plano que hace que contenga el punto P y que sea perpendicular a la recta R. Y eso, la manera de hacerlo es de la siguiente forma. Yo tengo el vector, tengo el punto 0, menos 1, 2, y después tengo también el vector de la recta R. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 1 por 0 más 1 por menos 1 más 2 por 2 más una cantidad d que no conozco igual a 0. Esto lo que genera es el plano pi. El plano pi formado por multiplicar las coordenadas del vector de R, que es por el que quiero hacer perpendicular, y multiplicadas por las coordenadas del punto por donde quiero que pase mi plano. Esto me generaría menos 1 más 4 más d igual a 0, lo que me da que d tiene que valer menos 3. Es decir, mi plano sería el x más y más 2z menos 3 igual a 0. Este sería mi plano pi. Una vez que tengo mi plano pi, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es buscar cuál es la intersección de pi con R. ¿Por qué? Porque al final eso lo que me va a generar es este punto de aquí, y por fin voy a conseguir el vector ese que necesito, ¿vale? Al final todo esto lo que se hace es para conseguir el vector. Entonces, fijaos, no es difícil. Si yo tengo que coger el plano pi, que es x más y más 2z menos 3 igual a 0, y lo tengo que intersecar con la recta R, que fijaos que la tengo aquí en paramétrica, yo podría sustituir, ¿vale? Podría sustituir la x por lambda, sustituyo la y por 3 más lambda y sustituyo la z por 3 más 2 lambda. Esto menos 3 igual a 0. Cuando haga esta serie de cuentas, lo que estoy haciendo aquí es una ecuación, me dará el valor de lambda. Voy a hacer las cuentas, ¿vale? No la voy a hacer aquí, y digo cuánto sale lambda. Una eternidad más tarde. Después de hacer las cuentas, lo que sale es que lambda es igual a menos 1. Por lo tanto, la intersección del plano con el punto pi me daría el siguiente punto, el menos 1, 2, 1. Eso significa que ya tengo aquí mi punto Q, ¿vale? Puedo indicar que esto es mi punto Q, y al final lo que tendría, ya por fin tendría el vector, porque el vector, por ejemplo, puedo decir que sea las coordenadas de P menos las de Q. Aquí tengo P, aquí tengo Q, si hago la resta me quedaría el vector, voy a borrar aquí, me quedaría el vector siguiente, me quedaría el vector 0 menos menos 1 sería 1, menos 1 menos 2 menos 3 y 2 menos 1, 1. Pues teniendo el punto y el vector ya puedo conseguir la recta. No me indican cómo dar la recta, la puedo dar de la forma que quiera. Yo, por ejemplo, la voy a dejar indicada en paramétricas, que es una forma fácil, también la continua también valdría, y por lo tanto la recta sería 0 más lambda, menos 1 menos 3 lambda y 2 más lambda. Esta sería la recta que me piden en
paramétrica. La podréis pasar continua, la podéis escribir automáticamente en continua, teniendo ya el punto y teniendo el vector. Vamos por el ejercicio 2, apartado C. Vale, si leo el enunciado del apartado C, del ejercicio 2 me dice, calcular los valores de A y B para que la recta S esté contenida en el plano. Me da el plano que tiene unos valores que desconocemos, A y B, y después tengo la recta S. Yo lo primero de todo lo que voy a hacer es sacar el vector director de S, voy a sacar el vector normal del plano y voy a sacar el punto de la recta. Y sería de la siguiente manera. Yo tengo que el punto de la recta S es el 0, menos 1, 2, y tengo el vector director de S que sería el 1, 1, 2. Y después el vector normal del plano pues sería el 1, menos 2A. Las condiciones de que la recta esté contenida en el plano, en realidad en 3D, en las dimensiones 3D, puede pasar varias cosas. Puede pasar, por ejemplo, que la recta corta el plano, puede pasar que la recta sea paralela al plano, o puede pasar que la recta esté contenida al plano. Así que tenemos que buscar las dos condiciones que cumplan la tercera, de que la recta esté contenida en el plano. Lo primero que hacemos es comparar el vector normal, multiplicarlo con el vector director de S, es decir, lo hacemos un producto escalar. ¿Por qué? Porque si este producto escalar me sale distinto de 0, eso lo que me quiere decir es que la recta va a cortar el plano, que es una condición que yo no quiero, ¿vale? Si el vector normal, al multiplicarlo escalarmente por el vector director de S, me sale 0, puede pasar dos situaciones. Las dos situaciones que puede pasar es o bien que el punto de la recta esté contenido en el plano o que el punto de la recta no esté contenido en el plano. Si no está contenido en el plano, estaríamos hablando de que el plano y la recta son paralelos. Y si el punto pertenece al plano, entonces es la que nosotros queremos, que la recta está contenida en el plano. Es decir, a nosotros nos interesa esto porque el enunciado nos pide cuando la recta está contenida en el plano y vemos las dos condiciones. Primero esta, de que el producto escalar de esos dos vectores tiene que ser 0 y que la otra, que el punto de la recta tiene que estar en el plano. Así que vamos a hacer eso. Primero que el vector normal multiplicado por el vector director de la recta S tiene que ser 0. Y eso equivaldría a lo siguiente, a que 1 menos 2 más 2A tiene que ser igual a 0. Y aquí ya tendría pues básicamente el valor de A. A tiene que valer 1/2. La otra condición, que el punto de la recta S tiene que estar contenido en el plano y por lo tanto si yo lo que hago es sustituir el punto en el plano, me quedaría lo siguiente: 0 menos 2 por menos 1 más, hemos dicho que A vale 1/2 y el punto Z, o sea la coordenada Z del punto es 2, con lo cual sería 1, es igual a B. Y aquí tendría el valor de B, sería 2 más 1 es B, luego la B vale 3. Así que, ¿qué condiciones tiene que cumplir A y B para que la recta esté contenida en el plano? Pues que la A valga 1/2 y que la B valga 3. Y aquí estaría ya el final del ejercicio 2. Vamos por el último, por el ejercicio 3. Vale, aquí tenemos la función f de x igual a x elevado a menos x cuadrado. En el apartado A lo que me pide es pues hacer un estudio de las asíntotas, del crecimiento y decrecimiento, de los máximos y de los mínimos. Vale, pues vamos a ello. Vamos a empezar con las asíntotas. Para calcular las asíntotas primero, o sea, para las asíntotas verticales primero tendríamos que ver cuál sería el dominio de esta función, pero yo me di cuenta que el dominio de esta función es todos los números reales, porque la x esta de aquí no tiene ningún problema, no hay ningún x que yo le pueda dar, o sea delicada al darle ahí, puedo darle cualquier valor, y justamente a esta x de aquí pues tampoco tiene problemas de darle valores, yo le puedo dar cualquier valor, lo elevo al cuadrado y le pongo un signo menos delante, con lo cual esta función, su dominio es todo R y no presenta ninguna asíntota vertical, así que yo diría que asíntotas verticales no tiene. Normalmente cuando una función tiene problemas en su dominio, por ejemplo que su dominio sea todo R menos el 4, o todo R menos el 5, o todo R menos el menos 2,3,
pues normalmente la asíntota vertical lo generan esos puntos que dan problemas en el dominio. Si nuestro dominio fuera el todo R menos el 4, pues yo podría decir que tiene una asíntota vertical en x igual a 4. En este caso, como mi función no tiene, pues entonces yo digo que no tiene asíntotas verticales. Ahora voy a mirar las asíntotas horizontales, y para mirar las asíntotas horizontales lo que se suele mirar es qué le ocurre a la función cuando la x tiende al más infinito o al menos infinito. Fijaos que el límite cuando x tiende a más infinito de la función sería el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a menos x cuadrado. Recordad siempre poner la palabra límite, que no se os olvide. Y esto sería lo siguiente, esto sería infinito por elevado a menos infinito. Esto se podría escribir de la siguiente manera: el límite cuando x tiende a más infinito de x partido de elevado a x cuadrado, porque ese negativo hace que en realidad esté ahí abajo, y fijaos que una exponencial siempre le gana a un polinomio, con lo cual este infinito es muchísimo más fuerte, así que este límite daría 0, que sería yo que sé, 0... No, sería infinito partido de un infinito muy grande, con lo cual sería el valor de 0. En cualquier caso, siempre es recomendable justificarlo, es decir, si yo aquí esto lo coloco en el examen, a pesar de que yo sé, o que me han dicho, de que la exponencial es muy fuerte comparada con los polinómicos, con las polinómicas, esto hay que justificar los pasos, porque siempre en selectividad nos piden los pasos. Así que yo en principio diría que esto es infinito partido de infinito, que es una indeterminación. ¿Cómo resuelve esta indeterminación? Pues llega aquí nuestro amigo L'Hopital, que lo que nos hace es que nos soluciona la vida. ¿Por qué nos soluciona la vida con su regla? Ojo, con su regla, no es su regla, la compró. Pues este límite se puede hacer de la siguiente manera: al aplicar la regla de L'Hopital, se puede hacer que esto es lo mismo que derivar arriba y derivar abajo. La derivada de x1, la derivada de elevado a x cuadrado es ella misma por la derivada del exponente, que sería 2x, por la derivada de dentro del exponente, que es 1, y entonces ya cuando sustituyo a lo bestia la x por más infinito, me quedaría 1 partido infinito, que en realidad es 0, ese 0 que nosotros estábamos antes justificando, pero no lo estábamos diciendo, no lo estábamos haciendo justificado matemático, sino lo estábamos haciendo como a perogrullo, ¿no?, de que las exponenciales le ganan a las polinómicas. Con lo cual he encontrado una asíntota horizontal que tiene concretamente en y igual a 0. Yo ya sé que en y igual a 0 tiene una asíntota horizontal. Debería ahora hacer el límite cuando x tiende ahora a menos infinito de la función. Y resulta que daría lo mismo, porque fijaos, me sale que volveríamos al límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso de x elevado a x cuadrado. Esto daría evidentemente infinito, en este caso menos infinito partido de infinito, que igualmente es una indeterminación, y por lo tanto L'Hopital nos lo vuelve a solucionar con el límite cuando x tiende a menos infinito, que se me olvida ponerlo, de 1 partido de 2x elevado a x cuadrado. Y sustituyendo quedaría 1 partido menos infinito, quedaría 0 igualmente, con lo cual también en el menos infinito también tiene la asíntota igual a 0. Vistas las asíntotas, lo que nos quedaría a ver sería los máximos, los mínimos, el crecimiento y el decrecimiento, y eso nos ayuda a hacerlo la derivada. Así que voy a borrar aquí y hago la derivada. Es importante calcular la derivada, ¿por qué? Porque aquellos puntos que hacen que la derivada valga 0 son aquellos candidatos a ser máximos y mínimos. Entonces, al hacer la derivada de esto, fijaos que es una función compuesta por dos funciones más pequeñitas. Si yo derivo la primera sería la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, lo que estoy aplicando es la regla del producto, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que antes creo que se me ha olvidado un signo menos en el apartado de antes, pero bueno, lo digo ahora, por esta derivada, que sería así. Total, que esto al final quedaría elevado a menos x cuadrado, y que es lo que puedo sacar factor común, 1 menos 2x al cuadrado. Esto es lo que me quedaría de derivada. Y para conseguir los máximos y los mínimos, que ya con eso ya también voy a poder decir el crecimiento y decrecimiento, me quedaría que si yo cojo la derivada de la igual a 0, es lo mismo que coger esto elevado a menos x al cuadrado por 1 menos 2x cuadrado e igualarlo a 0. Esta parte de aquí nunca va a ser 0 porque es una exponencial. Lo que sí va a ser 0 es esto de aquí. Cuando yo aplico esto, lo que me queda es que la x cuadrado es
igual a 1/2, por lo tanto la x es más menos la raíz de 1/2. Es decir, va a tener, o lo que consigo son dos candidatos que voy a tener que ver con la ayuda de esta tabla, donde narices se genera que sea positiva o negativa. Fijaos, yo tengo justamente aquí el menos 1 raíz de 2 y aquí tengo el raíz de 1 partido de 2. Evidentemente esto me genera pues 3 trozos en el mundo de los números reales, me genera 3 trozos y yo voy a tener que ver cuando la derivada es positiva o negativa, porque de esa manera podré decir cómo es mi función, si creciente o decreciente, y de camino podré decir si esos valores son máximos o son mínimos. Si yo cojo un valor entre menos 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2, voy a empezar por aquí, por ejemplo cojo uno fácil que sería el 0, justamente esto me genera que la derivada, que la tengo aquí, sería algo positivo, con lo cual si es algo positivo, mi función aquí lo que está haciendo es crecer. Si cojo un valor más grande que raíz de 1/2, por ejemplo, yo qué sé, voy a coger, ¿qué te digo yo? Uno fácil, el 1 por ejemplo, la derivada me quedaría, aquí me quedaría 1 menos 2 sería menos 1, me quedaría negativa, así que esto lo que haría sería decrecer. Lo mismo ocurre aquí, que si por ejemplo cojo el menos 1, me quedaría también el valor negativo y por lo tanto la función decrece. Así que aquí ya me quedaría escribir, no lo voy a hacer, lo voy a decir oralmente, pero ustedes tendrán que escribirlo. Veo aquí los crecimientos y decrecimientos de la función y veo también que, por ejemplo, el menos raíz en x igual a menos raíz de 1/2 tiene un mínimo, ¿vale? Porque aquí decrece y vuelve a crecer, y en el raíz de 1/2 tiene x igual a raíz de 1/2 tiene un máximo, porque crece aquí y vuelve a decrecer. El dibujito de la función que lo pide en el apartado B sería algo así. Por ejemplo, fijaos que esta función, un punto fácil de intuir, es el 0, porque en x igual a 0 la función vale 0. Luego ya sabemos, si representamos nuestros ejes cartesianos, gracias a René Descartes, ¿qué seríamos sin René Descartes, Dios mío? Pasa por el 0, 0, que ese es un punto que es verdad que no lo pide en el apartado A, pero es fácil de calcular. Después hay que decir que tiene un máximo en raíz de 1/2 y un mínimo en raíz de menos 1/2, en menos raíz de 1/2, perdón, y que tiene asíntotas en el infinito cuando tiende a 0 y aquí en el menos infinito que tiende a 0. Así que suponiendo que aquí está menos raíz de 1/2 y que aquí está raíz de 1/2, la función hará algo así. Aquí tiene el máximo, aquí tiene el mínimo, aquí la función decrece, aquí la función crece y aquí vuelve a decrecer. Ese más o menos sería un esbozo de la gráfica que nos lo piden en el apartado B. Vamos ahora con el apartado C. Vale, fijaos, en el apartado 3 lo que me pide es el valor del parámetro A para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en intervalo 0,1 a la función g de x igual a f de x más ax. Para ello, lo primero habría que saber pues el teorema de Rolle lo que me pide, y es que para una función, el teorema de Rolle, las exigencias, por así decirlo, las condiciones es que sea continua en AB, que sea derivable en AB y que f de A coincida con f de B, y entonces el teorema de Rolle nos dice que existe un punto C entre A y B de tal manera de que f' en C es igual a 0. Eso es lo que nos dice el teorema de Rolle, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es intentar que ver si funciona con la g de x y qué valor debería de valer la a para que esto funcionase. Si os fijáis, la g está compuesta por la función f más ax. Evidentemente nuestra función, y eso lo podríamos decir, tenemos que comprobarlo en el intervalo 0,1, nos lo piden, nuestra función, gracias a todo el estudio que hemos hecho antes, y eso deberíamos decirlo, mi función f es continua en el 0,1, también mi función es derivable en el 0,1, porque no presenta problema, y también nos damos cuenta que bueno, faltaría ver que f de a es igual a f de b, pero claro, nosotros no queremos verlo en el f de x, nosotros queremos verlo en la función g. El otro trozo, el ax, tampoco presenta problemas de continuidad o de derivabilidad, así que lo que vamos a hacer es ver cuál
cuánto vale g de 0 y ver cuánto vale g de 1, porque nosotros queremos verlo en el intervalo 0, 1. G de 0 pues valdría 0 por elevado a menos 0 al cuadrado más a por 0, con lo cual esto daría 0, y el g de 1 queda pues elevado a menos 1 más a. Es decir, si esto tiene que ser igual a, o sea, si g de 0 tiene que ser igual a g de 1, poniendo esa condición para que se cumpla el teorema de Rolle, lo que me está diciendo que 0 es igual a elevado a menos 1 más a. Dicho de otra manera, pues que ¿cuánto tiene que valer a? Pues a tiene que valer menos 1 partido de e, para que se cumplan las condiciones del teorema de Rolle. Dicho está que como la g es generada por una suma de una función f de x continua y un a de x que no presenta problema, evidentemente g de x cumple que es continuo en el 0,1 y cumple que es derivable del 0,1 por el simple hecho de ser suma de funciones continuas, ¿vale? Ya lo único que he hecho para conseguir la a es provocar la tercera condición de Rolle de que g de a tenía que ser igual a g de b, es decir, que g de 0 tenía que ser igual a g de 1. Vamos por el último apartado del ejercicio 3. En el último apartado del ejercicio 3 lo que nos pide es integrales, ¿vale? Una integral es x elevado a menos x cuadrado diferencial de x, y después vamos a ver la otra. Si nos fijamos en esta, cuando yo quiero hacer, me fijo que aquí puedo pensar que tengo como dos funciones multiplicadas, ¿vale? Si me fijo en esta de aquí, la derivada es menos 2x elevado a menos x cuadrado, luego casi que tendría la derivada de esto aquí. Si yo añado aquí un menos 2 y ese menos 2 lo compenso fuera, ¿vale? Porque ese menos 2 me lo estoy inventando, lo compenso fuera, entonces justamente aquí ya pues tendría la solución, es cuasi inmediata. Menos un medio de esta sería elevado a menos x cuadrado, y recordad que siempre va a ser una integral indefinida más una constante c. Me di cuenta de esto por lo siguiente, me di cuenta porque esta de aquí, su derivada es justamente ella misma multiplicada por menos 2x, y ese menos 2x casi que lo tengo, casi que me lo dan. Lo único que me falta era inventarme un numerito. Cuando me tengo que inventar un numerito se llaman integrales cuasi inmediatas porque me falta casi para ser inmediata. Entonces, cuando necesitéis un número, ustedes por lo que sea, con un boli mágico os inventáis ese número, pero después todo lo que os inventáis lo tenéis que compensar. Por eso yo me he inventado aquí este menos 2 y por eso lo he compensado con este menos un medio. Y claro, ese menos un medio es el que estaría aquí, y al hacer esto, esta es justamente la integral inmediata de elevado a menos x cuadrado. Con lo cual esta primera integral que nos dan en el ejercicio 3, último apartado, pues es inmediata. La otra, pues la otra que nos piden resolver es esta de aquí. Esta de aquí es súper conocida porque es la típica que se pone de ejemplo para una integración por partes. Una integración por partes que normalmente se utiliza una formulita que es u por v menos la integral de v de u. Es decir, un día, o sea, aquí un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme. Lo típico que todo el mundo se aprende, creo que hay otras frases por ahí diferentes. Pero bueno, si nosotros consideramos la u, yo siempre me acuerdo del i a t, en el sentido de para llamar a la u, sigo esto de logaritmos irracionales, algebraica, trigonométrica y exponenciales. Si yo considero la u como x y considero la dv la considero como elevado a menos x de x, lo que me generaría como du sería diferencial de x, lo que me generaría como v sería menos e elevado a menos x. Así que lo que tengo aquí al aplicar la fórmula es esto se me transforma en lo siguiente: u, que sería x, por v, que sería menos elevado a menos x, menos la integral de v, que es menos elevado a menos x, diferencial de u, que es diferencial de x. Este menos se puede con este menos convertirse en un más, y por lo tanto esta ya es inmediata, y me quedaría que al final me queda un menos elevado a menos x más una constante. Es decir, que me quedaría, si queremos sacar factor común, que tampoco es necesario, me quedaría x más 1 más una constante c. Esta sería la solución de la otra integral que me piden en el último ejercicio. Bueno, pues hasta aquí serían los tres ejercicios del examen de selectividad.
por comentar un poco esta opción A del examen de selectividad, a mí me ha parecido pues un tanto larga, porque es verdad que había algunos conceptos fáciles, como por ejemplo las integrales, que una era casi inmediata y la otra era la típica que se ve de toda la vida en integración por partes. Lo que ocurre es que después de haber hecho una cantidad de ejercicios de geometría analítica un tanto complicadillos, que no te lo preguntan como normalmente suelen aparecer, no te voy a decir los libros, sino como suelen explicar los profesores de bachillerato, sí se hace un tanto largo, sobre todo para ser conscientes de quién está ahí presentándose en las pruebas, que son alumnos de segundo bachillerato, que el día de mañana, o ya, porque el examen ha sido ya, acaban odiando las matemáticas. ¿Quién hace este tipo de exámenes de selectividad? Pues eso es otra cosa que hierve un poco y que preocupa. Los exámenes de selectividad lo hacen concretamente personas que nunca, o yo creo que nunca, y si acaso huyen de unas aulas conocidas como aulas de secundaria y bachillerato o como trincheras. Suelen llamarlo como trincheras porque odian profundamente las clases de secundaria y bachillerato y son los mismos que acaban poniendo estos exámenes. Personas que han pisado poquísimo una aula de secundaria y bachillerato, personas que se mojan poco las manos de tiza, que se manchan poco las manos de tiza y que acaban poniendo exámenes que acaban siendo crueles para este tipo de alumnos. Yo creo que nos deberíamos de sentar en la mesa, creo que deberíamos poner los puntos sobre las IES, porque estamos haciendo de las matemáticas de España como una auténtica vergüenza. No es normal que te examine una persona que no ha estado compartiendo contigo un año entero, 2 años enteros contigo en bachillerato. No es normal que tengan esa potestad esos profesores de universitarios, que no digo que sean malos, simplemente digo que a lo mejor tienen funciones que no les competen y que por tanto a veces, y por desgracia en la mayoría de los últimos años, siempre aparece algo parecido de que qué crueldad de examen y qué casualidad que siempre tiene que aparecer matemáticas, por desgracia, siendo como la fea de las asignaturas de las que se presentan a selectividad. A mí me da pena porque yo sé que hay profesores buenos de secundaria y profesores buenos de bachillerato que intentan de alguna forma ver que las matemáticas no son esa cosa horrenda que se inventan 7 flipados para hacer un examen imposible, sino que son un tipo de entender la vida, un tipo de organizarse, un tipo de resolver soluciones y dar soluciones a problemas, y no necesariamente esto de estar buscando la coletilla en, por ejemplo, en la opción B, que aparece un ejercicio de optimización prácticamente cruel. Creo que nos deberíamos seriamente sentarnos en la mesa, decir qué narices está pasando con las matemáticas en este país y abordar todos los temas pero de raíz, porque no es solamente que haya 3-4 personas en una universidad que se inventan un examen que aparentemente dentro de la dificultad es encima largo, sino es que también hay problemas, y es que estamos metiendo en las aulas a profesores que no tienen, yo creo, la condición sine qua non de amar a las matemáticas para poder explicarlas. Y parece que es una cosa filosófica o que es una condición que parece que es voluntaria y que por desgracia no se miden en unas oposiciones, porque el día de mañana te viene un profesor de matemáticas que lo mismo ha estudiado biología, que lo mismo ha estudiado ingeniería o que lo mismo ha estudiado farmacia, y te lo ves ahí haciendo cuentas para que después encima 3 insensatos que no han pisado nunca un aula en su vida te pongan un examen de esta manera. Me parece vergonzoso, me parece que nadie haya saltado, me parece tremendo que haya gente en Twitter, estos cuñados, gente que saben de todo, que defiendan este tipo de pruebas, que defiendan la dificultad matemática, cuando las matemáticas no deberían de ser difíciles. Deberíamos quitarle a la sociedad esa manía de decir matemáticas, qué feo, matemáticas la odiaba de pequeño. Deberíamos de quitarle eso, y yo creo que esa debería ser nuestra primera condición para sentarnos a hacer un examen de selectividad. Mientras que no ataquemos el tema de quién pone los exámenes, mientras que no ataquemos el tema de que estamos metiendo aquí a profesores de matemáticas por un tubo sin mirar quién y quién, que estamos viendo que a falta de plaza también metemos a gente de primaria para que de matemática, ¿por qué no? Si viva el albedrío, o sea, si esto da igual, pues hasta que no ataquemos eso, señores, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y me estoy dando cuenta que desde 2000 y pico llevamos varios años repitiendo lo mismo. Hay que ver qué difícil ha sido el examen de matemática de selectividad de la comunidad autónoma X. Así que lo dejo que reflexionéis, podéis dejarme en los comentarios, me podéis criticar, podéis decir lo que queráis, pero las cosas
son así, o yo por lo menos lo veo así. Si aquí la opción A del examen de selectividad, lo que es mi parecer, lo que me ha parecido, espero que os sirva. Yo sé que a esos alumnos de la Comunidad Valenciana, desde la comunidad matemática, que yo creo que los de mi camiseta sí representaban, y además algunos de forma humilde, pedirles disculpas a esos alumnos de matemática de la Comunidad Valenciana, desearles la suerte del mundo a aquellos alumnos que todavía no se han presentado a selectividad o van a hacerlo, no digo de este año, sino del año que viene, del siguiente y tal. Espero que algún día nosotros sepamos reconocer nuestros errores y sentarnos encima de una mesa a hablar, porque entonces nos vamos a ver con un grave problema el día de mañana, que de hecho ya lo estamos teniendo. Pido disculpas a esos alumnos de matemáticas, de parte de muchos compañeros de matemáticas que hemos comentado el examen de selectividad y que nos parece un poquillo cruel. Lo siento mucho, yo creo que deberíamos de sentarnos de verdad seriamente. Sé que es muy pesado, pero creo que es un tema serio que nos está dando prácticamente igual. Y nada, desearles la suerte del mundo a los alumnos próximos que tienen selectividad, y que cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. Ustedes, cuidado con los enchufes, que vivimos en un país de enchufes. Cuidado con la gente que divide por cero, que hay profesores de matemáticas en secundaria que están dividiendo por cero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.